descubramos que en algunos países, un simple beso puede convertirse en un acto peligroso, incluso castigado con prisión o multas severas. Estas leyes reflejan la estricta influencia de las normas culturales y religiosas que regulan la moral pública, donde gestos considerados normales en otros lugares se ven como delitos graves. Sofocando la expresión de afecto, estas regulaciones imponen una carga sobre la vida cotidiana de sus habitantes, generando una tensión entre la libertad personal y el control social, y recordándonos la importancia de entender y respetar estas diferencias antes de viajar. En ciertos países, un beso en público no solo es visto como un simple acto de amor, sino que puede tener consecuencias legales graves que incluyen la cárcel y fuertes multas. Estas sanciones se justifican por una interpretación estricta de las normas morales y religiosas que buscan mantener la honorabilidad pública, aun en contra del deseo de quienes solo quieren expresar su afecto libremente. La humanidad de esas leyes se refleja en cómo transforman momentos íntimos en riesgos peligrosos, evidenciando la enorme brecha entre las leyes y las emociones humanas que buscan tocarse y amarse en público. En Arabia Saudita, las leyes morales son extremadamente rigurosas, y cualquier signo de afecto en público, como un beso, puede ser considerado una violación grave que pone en riesgo la libertad y la seguridad de las personas. Estas normas están profundamente enraizadas en una interpretación conservadora de la ley islámica, que busca mantener el orden social según sus estrictas tradiciones. Como resultado, la población vive bajo una constante vigilancia y temor a ser sancionada, revelando cómo la religión y la cultura moldean cada aspecto de la vida cotidiana en ese país. En Singapur, las autoridades no dudan en aplicar sanciones severas a quienes participan en conductas públicas consideradas inapropiadas, incluso si se trata de gestos tan simples como un beso. La estricta legislación busca mantener un orden social impecable y proteger los valores tradicionales, imponiendo multas, detenciones o incluso deportaciones a quienes incumplen estas normas. Este enfoque refleja una sociedad que prioriza la disciplina y la moral pública por encima de las expresiones afectivas, demostrando cómo la regulación estatal puede transformar gestos cotidianos en delitos, en nombre de la decencia social. En las Maldivas, las leyes se fundamentan en estrictas interpretaciones del Islam, donde cualquier acto de afecto en público, como un beso, puede considerarse una ofensa grave que atenta contra la moral y las tradiciones religiosas. Estas normativas buscan preservar la pureza y la decencia según sus principios, penalizando con dureza las conductas que puedan ir en contra de sus valores religiosos. La población vive en un equilibrio precario entre su cultura, su fe y las estrictas leyes, que convierten gestos cotidianos en potenciales delitos religiosos, reflejando cómo la espiritualidad influye profundamente en la regulación social y legal del país. En Irán, las leyes imponen restricciones severas a las relaciones fuera del matrimonio, y un simple beso en público puede ser interpretado como una ofensa que pone en jaque la libertad individual. Estas normas están profundamente arraigadas en una interpretación rigorista del Islam, que considera la moralidad pública como un valor imprescindible para la pureza social. Como resultado, muchas parejas viven con miedo constante a ser arrestadas o sancionadas, revelando cómo las estrictas leyes religiosas controlan hasta los gestos más pequeños, transformando el afecto en un acto potencialmente peligroso y clandestino. En Kuwait, las leyes dictan duras sanciones para cualquier conducta pública que se considere inmoral, y un beso puede ser suficiente para enfrentar multas o incluso prisión, dependiendo de la interpretación de la moralidad social. Estas reglas reflejan un fuerte compromiso con los valores tradicionales y religiosos, que buscan mantener el orden y la decencia pública a toda costa. La existencia de estas leyes transforma la vida cotidiana en una constante vigilancia, donde gestos simples como un beso público se ven como amenazas al tejido moral del país, demostrando cómo la moralidad oficial regula incluso los aspectos más íntimos de la convivencia. En Afganistán, las leyes conservadoras y de inspiración religiosa son tan estrictas que incluso un acto tan simple como un beso en público puede ser considerado un delito grave, poniendo en riesgo la libertad y la seguridad de quienes lo realizan. Estas normas se basan en interpretaciones rígidas de la ley islámica, que buscan preservar la pureza y la moralidad en todos los aspectos de la vida social. La sociedad afgana vive bajo la sombra constante de estas leyes, donde la expresión de afecto se transforma en un acto de rebelión o delito, reflejando cómo el conservadurismo religioso regula hasta los gestos más cotidianos y profundos. En Brunei, las leyes son tan estrictas que un comportamiento público considerado indecente puede acarrear la pena de cárcel, incluso por gestos tan simples como un beso.
Estas normas responden a una interpretación conservadora del Islam, con el objetivo de mantener la moralidad y el orden social en todo momento. La comunidad vive en una constante tensión, donde la libertad de expresar afecto en público se ve limitada por leyes que castigan cualquier acto que se considere inmoral, demostrando cómo la ley y la moralidad religiosa se entrelazan para controlar incluso los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. En Qatar, las leyes estrictas sobre la moral pública hacen que gestos simples, como un beso, puedan ser considerados delitos graves que incluso llevan a la prisión, dependiendo del contexto. Estas normas reflejan una interpretación conservadora de la religión y la cultura, diseñada para proteger los valores sociales tradicionales. La población en Ecachen vive con el temor de violar estas leyes, lo que demuestra cómo la obsesión por mantener la moralidad pública puede convertir los gestos cotidianos en asuntos peligrosos y sancionados por la ley, restringiendo la libertad de expresión y afecto en sus espacios públicos. En los Emiratos Árabes Unidos, las regulaciones conservadoras dictan que cualquier muestra de afecto en público, como un beso, puede ser sancionada con graves penas, incluyendo la cárcel, debido a las estrictas leyes morales que rigen la sociedad. Estas normas se basan en interpretaciones religiosas y culturales que buscan preservar la decencia pública y el orden social, dejando poco espacio para la expresión de sentimientos en espacios abiertos. La gente vive bajo un constante temor a infringir estas restricciones, mostrando cómo la cultura conservadora gobierna incluso los gestos más simples, convirtiéndolos en acciones peligrosas que amenazan la libertad personal. En Yemen, las leyes islámicas rigurosas dictan que un simple beso en público puede ser considerado un delito grave, con penas que incluyen prisión y castigos severos, debido a su estricta interpretación de la moralidad religiosa. Estas leyes buscan mantener el orden moral y preservar las tradiciones religiosas, dejando pocos espacios para la expresión afectiva en la vida pública. La población vive con un miedo constante a infringir estas normas, reflejando cómo la aplicación estricta de las leyes religiosas controla cada aspecto de la vida cotidiana, incluso los gestos más simples de amor y afecto. Estas leyes severas responden a una combinación de factores culturales, religiosos y sociales que buscan preservar la identidad tradicional y moral de cada país, manteniendo el control sobre la moral pública. En muchos de estos lugares, los gestos cotidianos como un beso desafían las normas religiosas y culturales más fundamentales, por lo que las autoridades consideran esencial regular estos comportamientos para proteger los valores que consideran sagrados. En esencia, estas leyes reflejan el miedo y la resistencia a los cambios sociales, priorizando la estabilidad y el orden en detrimento de la libertad individual y la expresión afectiva. El contexto cultural y religioso en cada país moldea profundamente las leyes y normas que afectan incluso los gestos más simples, como un beso, considerados amenazas a la moralidad o la decencia pública. Estas tradiciones y creencias logran convertir pequeñas expresiones de afecto en protocolos peligrosos, donde lo que para unos es normal, para otros puede ser ilegal o inmoral. Así, las sociedades enfrentan el desafío de equilibrar sus valores ancestrales con las circunstancias modernas, creando un escenario en el que la cultura y la religión dictan cada aspecto de la interacción social y personal. Estas leyes afectan profundamente la vida de los habitantes, pues generan un ambiente de constante vigilancia y miedo a ser sancionados por gestos cotidianos, limitando la libertad de expresar afecto públicamente. Muchas personas renuncian a demostrar su cariño en público por temor a las consecuencias legales o sociales, viviendo en una especie de censura silenciosa que afecta sus relaciones y su bienestar emocional. En última instancia, estas regulaciones crean una sociedad en la que el control de los sentimientos y la expresión personal predominan sobre la libertad individual, afectando el espíritu y la intimidad de sus habitantes. La respuesta cultural y social ante gestos simples como un beso varía enormemente en diferentes países, ya que en algunos lugares se consideran expresiones naturales del afecto, mientras que en otros son vistas como actos inmorales y peligrosos que deben ser regulados o prohibidos. Estas diferencias reflejan la profunda influencia de las creencias, tradiciones y valores religiosos, que condicionan la percepción y aceptación de la intimidad pública. Como consecuencia, lo que en una cultura puede ser un acto de amor y libertad, en otra puede ser motivo de sanción, mostrando cómo las normas sociales moldean nuestras expresiones más básicas de afecto. La reflexión final nos invita a entender que cada cultura posee sus propias normas y valores que moldean la forma en que expresamos afecto y convivencia, por lo que es fundamental respetar esas diferencias, incluso si en nuestro entorno esas expresiones son normales y libres.
Reconocer la diversidad cultural nos ayudará a ser más empáticos y conscientes, evitando juicios injustos y promoviendo un mundo donde la comprensión y el respeto sean la base del diálogo intercultural. Solo así podremos apreciar la riqueza que aporta la variedad de creencias y costumbres en nuestro planeta, recordando que el respeto por las diferencias culturales enriquece nuestra extraordinaria diversidad humana. Un simple beso, en algunos países, puede convertirse en un acto peligroso que pone en riesgo la libertad, la integridad o incluso la vida de quienes lo realizan, debido a leyes estrictas y normas culturales muy diferentes a las nuestras. Estas regulaciones extremas muestran cómo la expresión de afecto puede ser interpretada como una amenaza a los valores sociales o religiosos, transformando un gesto de amor en un delito potencial. Este contraste nos recuerda la importancia de comprender y respetar las reglas de cada cultura, para evitar conflictos y promover un entendimiento global basado en la tolerancia y la empatía. La tensión entre la libertad personal y las leyes restrictivas en muchos lugares refleja un conflicto profundo donde el deseo de expresarse libremente choca con la rigidez de las normativas sociales y religiosas. En estos contextos, los gestos simples como un beso pueden convertirse en actos de rebeldía o en delitos que amenazan la seguridad y el orden social, limitando el derecho individual a amar y afectarse públicamente. Esta lucha constante evidencia la fragilidad de la libertad en sociedades donde las leyes buscan controlar incluso los aspectos más íntimos de la vida, recordándonos que la verdadera libertad requiere respeto y comprensión mutua. Es fundamental que aprendamos a entender y respetar estas normas diferentes, ya que forman parte de la identidad y los valores de cada cultura, y reconocer esa diversidad nos ayuda a vivir en un mundo más tolerante y justo. Entender por qué estas leyes existen y cuál es su origen cultural y religioso nos permitirá actuar con empatía frente a quienes las viven a diario, sin juzgar precipitadamente. Solo así podremos construir puentes de respeto y convivencia pacífica en un planeta donde la variedad de costumbres enriquece nuestra experiencia humana compartida. La importancia de informarse antes de viajar radica en comprender las leyes y costumbres locales para evitar enfrentamientos o situaciones peligrosas que puedan afectar nuestra seguridad y libertad. Conocer las normas sociales y legales nos permite actuar con respeto y sensibilidad, adaptándonos a cada cultura sin infringir sus valores fundamentales. Así, estar bien informado se convierte en una herramienta esencial para vivir experiencias enriquecedoras y seguras en nuestro recorrido por diferentes rincones del mundo. La conclusión es clara: la cultura es el cimiento que da forma a las leyes y a los comportamientos de cada sociedad, influyendo profundamente en cómo las personas expresan sus sentimientos y viven sus vidas cotidianas. Estas normas reflejan las creencias, tradiciones y valores que han sido transmitidos a lo largo del tiempo, convirtiendo cada país en un mosaico de costumbres únicas. Reconocer este vínculo nos ayuda a entender mejor el mundo, promoviendo el respeto y la empatía hacia las distintas formas de vivir y amar en nuestro diverso planeta. Recuerda que informarse antes de actuar en un país extranjero puede ser la diferencia entre una experiencia enriquecedora y un problema legal grave, ya que conocer sus leyes y costumbres protege tu libertad y seguridad. Evitar gestos considerados inapropiados o ilegales en otros lugares no solo evita conflictos, sino que también demuestra respeto por esa cultura, facilitando una convivencia armoniosa. En definitiva, informarse es la mejor herramienta que tenemos para viajar con conciencia, respeto y tranquilidad, asegurándonos de disfrutar sin riesgos nuestras aventuras humanas en el mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las leyes que desafían la expresión del amor en diferentes países. No olvides suscribirte para seguir descubriendo datos impactantes que nos ayudan a entender el mundo en toda su diversidad. Comparte este video con quienes quieran aprender sobre culturas distintas y sus normas, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en la próxima aventura, recordando siempre que la información nos hace más fuertes y respetuosos en nuestra convivencia global.